Según yo ya estamos grabando. Eh, Perfecto. Entonces, les decía, hay que verificar que el determinante no es cero. AD menos BC, pues sería E y teta por uno, bueno, por menos z cero conjugado. Entonces queda menos z cero conjugado. Ese es el primer producto, A con D. Y luego dice menos B con C. C es uno, entonces solamente queda el otro término, pero es menos E a la I teta por z cero. Pero esto de aquí, pues ya manipulándolo, pues fíjense que tenemos en común a la exponencial, ¿verdad? Que sería e a la i teta, es el término común. Ahora, aquí con los signos, pues sería positivo el z cero, entonces me queda, bueno, con signo más bien porque no son orientados, entonces más bien signo más para z cero, y para z cero conjugado queda un signo menos z cero conjugado. Y ahora, ustedes podrían aquí decir, bueno, ¿yo cómo sé o cómo puedo garantizar que esto no es cero? Pues bueno, a ver, esto de aquí yo les afirmo que es distinto de cero para cualquier z cero con esta propiedad que es estar en el semiplano superior. Particularmente, digo, ya sé que no hemos llevado o no han llevado variable compleja, pero así como pasa en el caso real, ¿se acuerdan qué pasa con la exponencial? La exponencial puede ser cero para algún número real. No, Ok, en el caso de la exponencial real, no hay un x, un número real x, que haga que e a la x se haga cero. Y en el caso complejo, pues como la exponencial compleja es una de hecho, la exponencial real es un caso particular de la exponencial compleja, entonces preserva sus propiedades. Entonces, e a la i teta particularmente va a ser distinto de cero para todo teta en R. De hecho, para todo teta en C, si quieren, en todos los complejos, pero en nuestro caso, pues teta es un número real. Ahora, ¿cómo yo garantizo que z cero menos z cero conjugado, pues no es cero? Pues bueno, de aquí lo primero que tengo que recordar es lo siguiente. Miren, ¿qué pasa si yo digo, ok, voy a tomar a z igual a x más y en C? Este es un número complejo arbitrario. Entonces, ¿qué podemos probar de este? Pues primero, yo sé que por definición la parte real de z se llama x. Y yo sé que por definición la parte imaginaria de z se llama y. Los números complejos son muy bonitos porque es mucha geometría, mucha geometría. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es, esto de aquí, pues tiene asociado un lugar en el plano con coordenadas x, y, ¿no? Por poner algo aquí. X, y tiene asignado a este número complejo, z. Ahora, ¿qué pasa o qué relaciones puedo plantear a partir de aquí? Pues yo sé que cuando tengo a un número complejo, hay una operación que me la han pintado como le pongo una rayita arriba y es el conjugado, pero geométricamente el conjugado de un número complejo es una reflexión sobre el eje X o el eje real. Entonces, más o menos z cero z conjugado quedaría aquí. Y z conjugado no es otra cosa que x menos y. Por eso es que es una reflexión, porque estoy cambiándole el signo a la coordenada en y. Entonces refleje sobre el eje x. Pero entonces, ¿qué puedo decir yo de este hecho de aquí? Pues, ¿qué pasa cuando yo hago z más z conjugado, por ejemplo? Pues z más z conjugado, de acuerdo con lo que tengo aquí, pues sería x más y más x menos y. Pero pues ya sé que los números complejos forman un campo, entonces las operaciones de suma y multiplicación tienen inversos, en particular pues los inversos aditivos son como los conocemos, esto se hace un cero y me queda simplemente dos veces x, pero ese x se llama la parte real de z, entonces tengo dos veces la parte real de z. Pero entonces lo que acabo de hacer es que, en general, para cualquier número complejo, la parte real de z la puedo escribir como un medio de la suma de z con su conjugado. Ahora, de manera muy similar, pues lo que yo puedo hacer es, ok, ¿qué pasa si ahora en lugar de hacer la suma hago la resta? Z menos z conjugado, pues lo que me daría es x más y menos x menos y. Esa es la definición del conjugado. Entonces,
tengo x más y menos x más y. Pero esto, de nuevo, no es otra cosa que y dos veces y. Em, pero esto, y se llama la parte imaginaria de z. Entonces es y dos veces la parte imaginaria de z. Por lo tanto, para todo número complejo, la parte imaginaria de un número complejo la puedo escribir en términos de la resta entre z menos z conjugado dividido por dos veces i. Pero entonces, ojo, porque de aquí ya acabamos el problema, ya que yo tengo que, en mi ejercicio anterior, tenía que AD menos BC se ve como E a la I teta multiplicado por Z0 menos Z0 conjugado. Eso es AD menos BC. Pero por lo que acabamos de ver, pues esto de aquí, Z0 menos su conjugado, pues no es otra cosa que ¿quién? Ah, pues es dos veces I multiplicada por la parte imaginaria de Z0. Pero por hipótesis, ¿dónde está Z0? En la definición, pues Z0 está en H. Es decir, la parte imaginaria de Z es estrictamente mayor que cero. Entonces, particularmente es diferente de cero. Entonces, la parte imaginaria de Z0 es mayor que cero. Y 2 y el i, pues son números complejos diferentes de cero. Entonces, por lo tanto, 2i por la parte imaginaria de Z0 es distinto de cero. Y entonces lo que acabamos de concluir es que AD menos BC es distinto de cero. Es decir, todas estas, para todo teta real y para todo Z0 en el semiplano superior, una transformación de esta forma es una transformación de Mobius. Ahora, el ejercicio consiste en que ustedes vean que las transformaciones de Mobius de la forma e a la i teta, z menos z0, ahí, entre z menos z0 conjugado, mapean quién en quién. Pues lo que vamos a hacer o lo que hay que probar es que tenemos, recuerden que eso de las transformaciones es porque no podemos ver sus gráficas como funciones. Lo que hacemos es pensar transformaciones del plano en el plano. Entonces me dice el problema, pues chécate que si tú te tomas a todo el semiplano superior H, entonces, digamos, este de aquí, este conjunto lo llamo H, donde H es las zetas en C, tales que la parte imaginaria de Z es mayor que cero. Y bajo esta transformación T, le voy a pegar a toda el disco unitario. Entonces, formalmente el disco unitario es así, es sin la frontera. No tiene la orillita. Entonces, ese es el disco unitario formalmente. El contorno es la circunferencia, pero la circunferencia no está porque este conjunto, le voy a llamar D, D se define como las zetas en C, tales que el módulo de Z es estrictamente menor que uno. Si fuese igual, si fuese menor o igual, pues sería el disco con la frontera, que sería un conjunto cerrado. Pero en este caso, pues solamente es un conjunto abierto porque no tiene la frontera, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que hay que ver es que T mapea al semiplano en, en el disco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, de hecho, el ejercicio pide dos cosas. Pide que verifiquen que mapea, bueno, que hay una biyección del semiplano superior en el disco unitario. Entonces, ver qué es una biyección, pues recuerden que es probar que una función es inyectiva y es sobreyectiva. Pero, ¿qué argumento pueden usar ustedes ahorita para ya no probar eso? ¿Qué saben, qué sí saben que lo probaron con Oscar de una transformación de Mobius? ¿Cómo es una transformación de Mobius? Cuenta Invertible. con... Ah, es invertible. Es invertible y si ya es invertible, o sea, las transformaciones de Mobius son bueno, ajá, son invertibles. Entonces, en particular, pues una restricción de una de estas va a seguir siendo invertible. Entonces,
si ustedes quieren verificar que es inyectiva, es decir, creo que aquí la prueba de que ya es de Mobius, pues es lo que tal vez podría ser como complicado, que no en realidad nada más es como usar esta manipulación algebraica, pero ya que sabemos que es transformación de Mobius, pues ya podemos al menos estar convencidos de que sí es una función biyectiva. Pero el problema en sí es ver que, ¿qué es lo que me dice? Pues bajo la restricción al semiplano, es decir, quiero ver que la imagen directa, es decir, T aplicado a todo ese conjunto H, pues es igual a D. Pero ojo, porque aquí estamos, esto de aquí es una igualdad de conjuntos. Igualdad de conjuntos. Entonces, ¿cómo le hacemos para probar igualdades de conjuntos? Pues doble contención. Entonces tengo que probar, digamos, primero que T de H está contenido en D y segundo que D está contenido en T de H. Ahora, lo que habría que verificar antes de todo, pues es recordar quién es TDH. Recuerden que TDH se define como los T de Z, tales que Z está en H. Entonces, esta es la imagen, ese es el conjunto de la imagen directa de H. Entonces, a ver, ¿cómo le hago yo para probar, por ejemplo, la uno? Pues primero, si quiero probar que TDH está metido en D, pues lo que hago es, ok, sea W, por ejemplo, en TDH. Entonces, como W está en TDH, eso implica que existe una Z en H tal que W, bueno, tal que W se ve como T de Z. Ahora, hasta ahí solamente estoy usando la definición de estar en TDH, en la imagen directa de H. Pero, ¿qué es lo que yo quisiera verificar que cumple este W para estar en D? Pues que el módulo de ese W, por definición, los elementos de D son aquellos que tienen módulo menor que uno. Entonces, por demostrar que el módulo de W es menor que uno. Pero entonces, el módulo de W, por definición, W se llama T de Z. Entonces, esto es sí y solo sí. T de z pues es simplemente E a la I teta por z menos z cero entre z menos z cero conjugado. Y entonces esto, el W menor que uno, bueno, módulo de W menor que uno es sí, solo sí, el módulo de E a la I teta por Z menos Z cero entre Z menos Z cero conjugado es menor que uno. Ahora, propiedades del módulo. El módulo complejo, como les decía, los números complejos, pues es la cerradura algebraica de los números reales. Entonces, muchas de las propiedades que conocemos pues se van a como que preservar y de hecho el módulo complejo, que es la distancia como euclidiana en R2 coincide con el valor absoluto cuando restringimos solamente a los números reales. Entonces, como que muchas de las propiedades de los números reales, del módulo del valor absoluto, perdón, de los números reales, pues se van a preservar acá. ¿Como cuáles? Pues el producto el módulo de un producto es el producto de los módulos, es decir, esto que está aquí, pues es lo mismo que tener el módulo de E a la I teta por el módulo de Z menos Z cero entre Z menos Z cero conjugado. Pero si no mal recuerdo, en un ejercicio de la tarea, les piden que verifiquen que el módulo de E a la I teta es igual a uno para todo teta real. Es decir, esto todavía se simplifica más, queda solamente como z menos z cero entre z menos z cero conjugado, ya que e a la i teta es igual, bueno, el módulo de e a la i teta es igual a uno para todo teta real. Entonces, suponiendo que ya verificaron esa propiedad para la exponencial, pues ya la pueden utilizar. Y entonces nuestro problema, o sea, nosotros queremos ver que por demostrar que el módulo de W es menor que uno, que es lo mismo que W está en D, pero entonces acabamos de ver que eso es equivalente a probar que el módulo de Z menos Z cero entre Z menos Z cero conjugado es menor que uno. Entonces, ¿cómo probamos esto?
pues yo lo que les sugiero es que, eh, a ver, además aquí, antes de continuar, ¿qué sabemos de Z0? Z0 desde el principio ya está dado. Z0 es un número en dónde? En H. En el semiplano, ¿verdad? Entonces, particularmente su parte imaginaria es estrictamente mayor que cero. Entonces, aquí la parte imaginaria de Z0 es mayor que cero. Entonces, lo que yo les recomiendo es que repliquen el procedimiento que les compartí. Digo, no, no lo quiero hacer porque si no sería el hacerles el ejercicio, pero que repliquen el procedimiento que les hice en el ejemplo de donde vimos que el disco va a dar a al semiplano, que es básicamente hacer álgebra aquí. Es decir, esto es lo mismo que tener z menos z0 conjugado menor que z menos z0 conjugado. Es decir, aquí estoy comparando, utilizando propiedades de los módulos, pues lo que puedo hacer es separar en un cociente de módulos y luego pasar este término para acá. La desigualdad ahí es una desigualdad de números reales y se preserva porque el módulo es no negativo. Entonces, básicamente el ejercicio consiste en probar que, bueno, verificar para qué números complejos se cumple esto. Y entonces, pues, ¿qué es lo que nos gustaría como que concluir? Pues, de algún modo quiero ver que esto tiene módulo menor que uno, pero entonces desarrollando esto, es decir, aquí puedo elevar al cuadrado, luego puedo utilizar que el módulo de un número complejo al cuadrado es el por su conjugado, etcétera. Todas esas cosas las puedo utilizar y entonces con eso y también hay algo que estamos omitiendo. Cuando yo tomé a W en TDH, pues entonces lo que, por definición de TDH, existe un Z en H, un elemento en el semiplano. Entonces, particularmente aquí, este Z con el que yo estoy trabajando también cumple la propiedad de que su parte imaginaria es estrictamente mayor que cero. Entonces, de algún modo, cuando ustedes vayan desarrollando por aquí esta desigualdad, pues tienen que llegar a alguna expresión en donde estas dos condiciones les permita concluir que esto en efecto es menor que uno. Entonces, pues bueno, aquí la sugerencia es desarrollen esta desigualdad y vean que bajo estas condiciones, pues eso se cumple, ¿no? Em, Ahora, eso sería para la contención una y la segunda contención pues es básicamente lo mismo, pero ahora quiero probar que D está contenido en TDH. Entonces, aquí van a utilizar el hecho de que, ¿cómo son las transformaciones de Mobius? Pues son biyectivas, en particular son sobreyectivas. Y cuando decimos que algo es sobreyectivo, es decir, eh, por ejemplo, aquí, me tomo W en D, ¿no? Sea W en D. Entonces, lo que yo quiero probar es que W está en TDH. Pero para que un W esté en TDH, entonces lo que yo tengo que probar es por demostrar, pues que existe una Z en H tal que T de Z es igual a W. Pero esto de aquí es precisamente la definición de ser sobreyectivo. ¿Por qué? Pues acuérdense que una función es sobreyectiva. Aquí estamos pensando en nuestro caso que la función t, que es la transformación de Mobius, pues va de el semiplano al disco. Entonces, para que una función sea, en este caso esta función t sea sobreyectiva, lo que yo necesito garantizar es que si yo me tomo un elemento en D, es decir, me tomé un W, pues siempre puedo garantizar que existe un Z en H tal que T de Z es igual a W. Entonces, ese Z, pues va a tener que estar dado en términos de W. Pero yo ya lo puedo proponer a ese Z porque lo único que necesito hacer es, ok, yo ya tengo a mi T de Z, yo ya tengo a mi T de Z,
que es e a la i teta por z menos z0 entre z menos z0 conjugado, pues yo ya sé que ya verificamos desde el principio que esta es algo de la forma a z más b entre cz más d. Pero justo con Oscar vieron cómo se ve la inversa de estos. Entonces yo puedo calcular t a la menos uno de z. Y pues bueno, hacer ese calculito pues me diría quién es z en términos de w. Entonces ya ustedes pueden decir sea z igual a tal, ¿no? Entonces ese z, ¿cómo lo propongo? Pues utilizo la inversa y ya lo obtengo. Y básicamente con ese z, pues yo ya garantice que t de z me va a dar w. Pero entonces con eso, pues ya concluimos el problema porque estoy diciendo que para que W esté en TDH, pues tengo que probar que existe un Z en H tal que cumple esta condición. Pero si ya propongo ese Z en H, pues lo que me faltaría verificar es que el Z que estoy dando en efecto está en H, ¿no? Entonces, para que un Z esté en H, pues tiene que cumplir que la parte imaginaria de ese z que ustedes propongan en términos de W es mayor que cero. Pero en este argumento, para probar que la parte imaginaria de z es mayor que cero, pues hay que utilizar que el módulo de W es menor que uno, porque W inicialmente está en D. Entonces, bueno, ahí ya tengo claro que lo que quiero verificar es que esta T que una T de esta forma manda a este conjunto, en este conjunto, ambos son conjuntos abiertos, porque H tampoco tiene aquí, este no tiene toda la frontera, ¿no? Entonces, manda ese semiplano en ese disco y pues verificar entonces la igualdad o ver que es una biyección, pues básicamente ya nada más es verificar esto por el argumento que les decía. Esta es una transformación de Möbius en el plano, particularmente una restricción a un conjunto más chiquito que sigue estando en el plano, pues sigue siendo una función biyectiva. Ahora entonces lo único que hay que probar pues es la igualdad entre estos dos conjuntos, que pues básicamente es el argumento que les planteo por acá. Entonces, no sé si tengan alguna duda de eso. Mm, Yo, pero, o sea, en la otra contención, o sea, sí, o sea, ya, o como que proponemos a, al Z, que va a ser la inversa evaluada en W, ¿no? Creo. Ajá. Y, pero entonces lo que tenemos que probar es que el imaginario de Z sea, sea, sea mayor que cero, ¿no? Pero entonces, o como que tomamos eso de, de que Z menos Z conjugado es 2i por el imaginario. Ah, claro. De hecho, esa funciona bastante bien para esta, porque ya no necesitas verificar que estrictamente la parte positiva, la parte imaginaria es positiva, sino basta ver que lo que es em, lo que acabamos de verificar, que dos veces i, por la diferencia, ¿no? Z menos Z conjugado, en este caso, pues correspondería con el Z que están proponiendo, pues es mayor que cero. Ok, ok, gracias. Sí, sí, recuerden, o sea, una cosa es propongo al Z, el Z pues ya me lo da la inversa, pero hay que probar que ese Z está en el conjunto, ¿no? Entonces, porque justo para estar en TDH, pues son Zetas en H que cumplen esta condición. Entonces, pues hay que ver que cumple esto, pero además está en el conjunto. Entonces, sí, basta ver que la parte imaginaria de Z es mayor que cero o la equivalencia que les di ahorita de que eh, Z menos Z conjugado es dos veces sí la parte imaginaria de Z, ¿no? Ok, gracias. Sí, de nada. No sé si tengan alguna otra duda de algún otro. Si no, les quería comentar algo que justo tiene que ver con estos dos ejercicios y que tal vez ahorita piensen como, ¿por qué nos metió
estos ejercicios y luego nos mete cosas de geometría proyectiva. No sé, no se han preguntado que tal vez los ejercicios que les puso están como todos relacionados unos con otros. De hecho, para resolver algunos de los de proyectiva, pueden usar estos ejercicios. Ahorita les doy una sugerencia rapidísima, pero no sé, ¿quieren que les comente eso que les digo? Solo es como una idea de estos dos ejercicios. Sí, Miren, es muy interesante porque uno a veces cuando es estudiante piensa como, ve las tareas y dice, ah, está muy larga, pero luego no te pones a pensar que tal vez o sea, esos ejercicios están como motivados pues a hablar de algo, ¿no? Entonces, particularmente, hemos visto esta definición de grupo de transformaciones. Recuerden que un grupo de transformaciones es un conjunto de funciones que van de un conjunto en otro conjunto, que no es vacío, que tienen a la identidad, que son invertibles y sus inversas también son elementos del conjunto, ¿no? Y bueno, y que ese conjunto de transformaciones es cerrado bajo composición para que podamos obtener que la composición de una transformación con su inversa nos da la identidad, ¿no? Entonces, estas condiciones ya las habíamos visto, las vimos cuando trabajamos con las isometrías. Ahora, podemos definir lo que es una geometría como un par de cosas. Una geometría se puede ver como un conjunto no vacío y un conjunto de transformaciones, un grupo de transformaciones. Entonces, bajo esta definición, eh, pues se puede hablar, por ejemplo, o se puede definir a la geometría euclidiana. ¿Por qué? Pues podemos extender ya no solamente la geometría, en quedarnos con la geometría euclidiana en R2, sino la podemos llevar a los complejos. Entonces, si yo defino a ese conjunto no vacío como el plano complejo, ese es mi conjunto de geometría, y a quién voy a definir como las transformaciones del grupo de transformaciones, pues lo voy a definir como el conjunto E, pues en honor a Euclides, y entonces este conjunto E, pues va a estar formado por las transformaciones de esta forma. Pero quiero que le presten mucha atención, porque estas transformaciones particularmente son transformaciones de Mobius, pero son transformaciones de Mobius en las que el denominador particularmente es uno. Entonces, acuérdense que en una transformación de Mobius, lo que acabamos de platicar ahorita son cosas de la forma bueno, igual a Z más B entre CZ más D. Entonces, si yo quiero comparar esta expresión que acabo de escribirles aquí abajo con la de acá arriba, pues observen que para que esto quede solamente como con el término del numerador, pues lo que tengo que hacer es que C sea cero y que D sea uno. Pero bajo ese supuesto no tengo problemas porque AD menos BC, si hago C igual a cero, pues solamente queda en términos de AD. Pero si hago D igual a uno, pues solamente queda en términos de A. Entonces, A para nosotros, ¿quién sería? Pues es el coeficiente de, de la Z. Pero en particular, si A es E a la I teta, acabamos de ver que E a la I teta es diferente de cero para todo teta real. Entonces, pues estas de aquí particularmente son transformaciones de Mobius. Y bueno, esta idea es interesante. Y aquí les dejo, o sea, les voy a mandar el archivo, pero lo que quiero comentarles no es, aquí nada más es la prueba de que estas de aquí forman un grupo, que es ver que existe la identidad, que es biyectiva para que exista la inversa y ahí la propongo, etcétera. Estas son solo operaciones es una. Sí, de hecho, si regresamos a las transformaciones de R2, ¿se acuerdan que esto de aquí, cómo le llamaban? Es una transformación afín, ¿se dan cuenta? Es una afín porque esto de aquí, el producto de números complejos define una rotación. Entonces, en particular, aquí estoy rotando un ángulo teta y cuando le sumo un número complejo lo estoy trasladando. Entonces tengo una transformación afín porque está dada por una isometría
más una traslación. Entonces, pues básicamente la geometría euclidiana está formada por transformaciones afines. Ahora, lo interesante o lo que quería compartirles de esto es, pues así como definimos a la geometría euclidiana, pues podemos definir la geometría hiperbólica. Y entonces aquí aparece estos ejercicios que acabamos de ver. ¿Por qué? Pues, a ver, hay dos maneras que Oscar les explicó para definir a la geometría hiperbólica. Una es el modelo de Poincaré, que es el disco unitario. Entonces, Poincaré tuvo esta idea de meter al plano en un disco y entonces en ese disco hacer geometría, que va a ser la geometría hiperbólica. Entonces, si mi conjunto de geometría es el disco unitario y lo doto con las transformaciones que aparecen aquí, pero si se dan cuenta, esas son las del ejercicio 14 de la tarea. Entonces, estas, en el ejercicio 14 se les pide que prueben que las transformaciones de esta forma mapean al disco en el disco, es decir, están garantizando que al trabajar con estas, siguen haciendo geometría en el disco. Entonces, pueden verificar que estas de aquí determinan un grupo. En general, pues las transformaciones de Mobius definen un grupo, entonces particularmente estas de aquí, que son de Mobius, son un grupo. Por lo que el modelo de Poincaré con el disco unitario, pues define el plano hiperbólico y describe la geometría en él a través de transformaciones de Mobius, que son del disco unitario sobre el mismo. Ahora, hay otro modelo que también les planteó Oscar, muy geométrico, que es el semiplano superior. Y entonces el del semiplano superior es, tomo a H como el conjunto de los números complejos cuya parte imaginaria es estrictamente mayor que cero. Y ahora tomo a un segundo conjunto que le pongo H2 como el conjunto de las transformaciones de Mobius de esta forma, donde A, B, C, D son números reales que cumplen que AD menos BC es mayor que cero. Con Oscar mencionaron que las transformaciones de este tipo mapean el semiplano en el semiplano. Entonces sigo haciendo geometría en el semiplano con estas transformaciones. Pero entonces, lo que acabo de decir es que la geometría hiperbólica también la puedo describir como este otro modelo. Y ustedes podrían preguntarse, bueno, pero entonces hay dos geometrías hiperbólicas porque, pues por un lado está el modelo de Poincaré y por otro lado está el modelo del semiplano superior. Y la respuesta es que no, porque justo en el ejercicio 15 que acabamos de ver ahorita, se puede probar que hay una biyección entre el semiplano y el disco. Entonces, justo esa biyección está dada por estas transformaciones de Mobius. Entonces, si ustedes quieren hacer geometría hiperbólica, pueden hacerla en el disco de Poincaré y después llevarla al semiplano si a ustedes se les hace más fácil trabajar con el modelo de Poincaré. O si ustedes dicen, no, sabes que a mí el modelo de Poincaré no me convence, pues entonces voy a hacer geometría hiperbólica en el semiplano, le entiendo más a esas, pues a los lugares geométricos de ese espacio, pues no pasa nada, estás haciéndolo de manera equivalente en el modelo del disco unitario, porque finalmente esos dos son el mismo, o sea, que sean biyectivos. Quiere decir que puedo llevar cosas de uno al otro, tal vez cambiando, digamos, pues, la forma, pero preservando la estructura como geometría. Entonces, bueno, es algo interesante que quería mencionarles porque justo son todos los ejercicios de la tarea y en particular, pues hay un ejercicio de la tarea que no sé si ya lo hicieron, pero les quería dar esa sugerencia, que es el siguiente, es el último y ya con eso los dejo ir. Em, es el ejercicio, em, el 18, es el ejercicio 18. Entonces, el ejercicio 18 dice que vean que una circunferencia hiperbólica, es una circunferencia euclidiana. Ahí en la redacción hace mención de que cambia posiblemente el radio y el centro, pero, o sea, finalmente lo que nos está diciendo es que las circunferencias hiperbólicas
son o coinciden con las euclidianas, ¿no? O sea, en el sentido de que son de esa forma. Pero, ¿cómo la haríamos aquí para, pues, probar eso? Pues justo podemos utilizar lo que acabamos de estar platicando. ¿Por qué? Pues porque yo puedo, acuérdense de las transformaciones de Mobius que acabamos de platicar y particularmente vimos que las transformaciones de Mobius de la forma e a la i teta con z menos z cero entre uno menos z cero por z, según yo ese es el del ejercicio. A ver, déjenme ver qué ejercicio es de la tarea. Tan, tan. Es el 14. Sí, el 14. Entonces, eh, ustedes podrían pensar, bueno, yo tengo aquí el gran problema de que la, tengo, digamos, una circunferencia en la geometría hiperbólica y quiero describirla en términos de la geometría euclidiana, es decir, que pueda expresarla como una ecuación de las que conocemos. Pero, pues podría ser muy arbitrario, porque si tengo el modelo este del disco unitario, pues, podría tener una circunferencia en donde sea, es decir, centrada en algún Z0 en arbitrario. Pero ¿cuál es la sutileza de estas transformaciones de aquí? ¿Qué pasa si ustedes evalúan a esa transformación de Mobius, en particular en Z0? ¿Cuánto vale t en Z0? Cero. Ok. Pero entonces lo que me está diciendo es que esta transformación de Mobius en este disco manda al centro de esta circunferencia al origen. Entonces, si el disco unitario inicialmente está centrado en el origen, pues estoy trasladando a analizar una circunferencia aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues ya tengo una circunferencia centrada en el origen y ahora ya puedo utilizar algunos resultados que me sean de utilidad, que son los de la distancia. ¿Por qué? A ver, déjenme copiar la formulita que les quería dar, esta de aquí. Esta es la que les voy a dejar en el archivo. Entonces, lo que se puede, digamos, ustedes lo pueden utilizar ahorita para poder resolver su ejercicio, es lo siguiente, que en el modelo de Poincaré del disco unitario, la distancia que hay, distancia hiperbólica, estamos hablando de la distancia hiperbólica, que hay del el origen hacia cualquier complejo en el disco se puede dar en términos del logaritmo natural de uno más el módulo de z entre uno menos el módulo de z. Entonces, esto está bien definido porque pues si z está en d, particularmente el módulo de z es menor que uno, entonces uno menos el módulo de z es mayor que cero. Entonces no hay problema, estamos haciendo un cociente de cosas no negativas. Por lo tanto, lo puedo tomar el logaritmo, que tiene dominio en cero infinito. Y entonces, pues, ¿cómo le hago aquí? Pues ya nada más hay que reducir el problema. ¿Cómo se definiría una circunferencia hiperbólica? Pues puedo nada más centrarme en analizar a quién. Pues a la circunferencia concentro en el origen y radio, no sé, r. Entonces, pues lo que hago es yo sé que los puntos o la circunferencia estaría descrita por el conjunto, digamos, esta de aquí le voy a poner C. C es el conjunto de todos los zetas en D, tales que la distancia que hay, la distancia hiperbólica que hay del origen a Z, es igual a R, donde R es un número positivo. Entonces, esta de aquí es la circunferencia con centro en el origen y radio R, circunferencia hiperbólica. Pero entonces, pues utilizando esta formulita de aquí abajo, pues ya pueden igualar a qué es igual esto y obtener el radio en términos de una expresión euclidiana. Pero entonces, ¿ya acaba el problema? Pues sí, porque yo ya sé que esta transformación de Mobius, ¿cómo es? Pues las transformaciones de Mobius son biyectivas y en particular yo les probé que qué hacen las transformaciones de Mobius con las circunferencias y las rectas. ¿Se acuerdan? Manda rectas bueno, manda circunferencias, preserva el conjunto de rectas y circunferencias, ¿no?
sea, particularmente hay que tener cuidado si la recta pasa por el origen o no, pero, digamos, mapea bien circunferencias en circunferencias. Entonces, en particular, cuando yo estoy aplicándole esta transformación a toda esta que era mi circunferencia original, pues bajo esta transformación se preserva la circunferencia. Por eso es que sin pérdida de generalidad puedo analizar solamente el caso de una circunferencia arbitraria en el origen. ¿Por qué? Pues si yo quiero llegar a esta, pues ¿qué necesito hacer? Pues obtengo la inversa y se la aplico. Entonces, trabajo con esta, ya que encontré que una de estas es equivalente a una circunferencia euclidiana, pues ya regreso a esta con la inversa a la original y ya acabé el problema. Entonces, dense cuenta que en todo esto estamos utilizando los ejercicios previos. Y bueno, eso era lo que les quería comentar de estos ejercicios. No sé si tengan alguna duda o quieran preguntar de algún otro ejercicio. No. Bueno, pues entonces, si ya no tienen dudas, pues los dejo libres y recuerden que, pues, lo que les decía, esencialmente...